Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Marlene Soria y soy coordinadora regional del Ministerio de Desarrollo del Niño y de MesoKids para la región Mesoamérica. Tal vez usted no ha escuchado mucho de MesoKids, pero este ministerio tiene como objetivo representar a todos los niños en nuestra región y asegurarse de que todos los recursos que hay para los niños lleguen a la iglesia local. Asimismo, hablar de temas tan importantes como estos, pues uno de los objetivos es abogar por nuestros niños. Su servidora está, valga la redundancia, para servirles, está para trabajar en conjunto con todos ustedes y que podamos representar a nuestros niños acá en la región. Bien, entonces, antes de iniciar, quiero dar unos agradecimientos muy especiales. Saben que aunque el taller sea acá en línea, lleva un tiempo de preparación y la verdad es que yo sola no podría si no tuviera gente que siempre está dispuesta a ayudar en el ministerio. Y quiero agradecer muy en especial a Cris, que va a ser nuestra conferencista en esta mañana. Ya más adelante se las voy a presentar. Quiero agradecer al pastor Elimelech. Gracias, yo le digo de cariño Pei. Gracias Pei por todo el apoyo que nos ha dado, que siempre está ahí dispuesto a brindarnos. Quiero agradecer a Caleb. Caleb es un adolescente en nuestra iglesia y desde el taller pasado él nos ha estado ayudando a traducir en inglés. Y me emociona mucho que un niño a quien yo he visto crecer hoy sea un elemento tan importante en el ministerio. Así que agradezco a Caleb por ayudarnos a traducir. De igual forma, gracias a Erika Chávez, muy valiosa su ayuda traduciendo para nuestros hermanos en Haití, en creol. Muchas gracias, Erika, por esa ayuda. Gracias a Iberos, que es nuestra coordinadora de patrocinio allá en Haití, que ella ha sido el contacto para que la información pueda llegar a nuestros hermanos en Haití. A Sharon Víquez, que está por ahí también conectada. Gracias, Sharon, porque siempre está también ahí ayudándonos a dar consejos tecnológicos. Muchísimas gracias también a mi esposo que estuvo ayudándonos en la preparación de este taller. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por tener el interés de aprender sobre estos temas. Gracias porque al ustedes estar conectados muestran interés en nuestros niños, muestran cuánto aman a los niños en la región Mesoamérica y también a esos niños que están en nuestras comunidades que también nos importan. Así que muchísimas gracias, hermanos, por estar acá. Quiero dar la bienvenida a todos los países que están conectados. Teníamos mucha gente inscribiéndose también de otras regiones, como la región Suramérica. Entonces, si están por ahí ya conectados también, bienvenidos. Muchas gracias por unirse a esta capacitación. Bien, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pidiéndole al Señor que nos dirija. Señor, gracias en esta mañana por darnos la vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos conectados en esta transmisión, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y gracias por cada uno de los niños en nuestra región. Señor, queremos abogar por ellos, queremos cuidarlos de la forma en que tú nos has pedido que lo hagamos, Señor Jesús. Queremos amarlos, queremos, Señor, verlos crecer felices. No queremos que les pase, Señor Jesús, nada malo en sus vidas, en sus niñeces, Señor, que puedan marcar la vida de ellos, Señor, para siempre. Queremos ver niños sanos, creciendo integralmente, Señor, amándote a ti y siendo felices. Ayúdanos a ser, Señor Jesús, esos líderes que se preocupan por ellos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, la introducción a este taller la voy a dar, la va a compartir su servidora. Y déjenme por acá compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, hermanos, esta mañana nosotros hemos preparado esta información, este taller,
porque queremos que nuestra iglesia en la región Mesoamérica tome cartas en el asunto, ¿verdad? Últimamente hemos visto un incremento en personas que fueron abusadas en su niñez y nunca nadie supo, nunca se habló en su tiempo y queremos marcar una diferencia. Queremos que esta generación que Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de ministrar no tengan que pasar por este trauma. Y en esta mañana nosotros hemos preparado este taller que se llama Previniendo el Abuso Sexual Infantil. Lo que yo les voy a compartir a ustedes, déjenme nada más mover esto acá, es un poco acerca de qué es una política de protección infantil. Bien, una política de protección infantil es una declaración que se hace con la intención de demostrar el compromiso de salvaguardar a los niños de cualquier tipo de daño, dejando en claro a todos lo que requiere para proteger a nuestros niños. Entonces, en esta mañana, yo en lo personal quiero a ustedes decirles que la Iglesia del Nazareno en la región Mesoamérica cuenta con políticas de protección infantil para todo tipo de voluntarios involucrados en un ministerio infantil. Yo la verdad no sé si usted en su iglesia, en su distrito, en su área, ha escuchado que la Iglesia del Nazareno acá en nuestra región tiene una política de protección infantil. Probablemente no la estemos usando, no la estemos aplicando en nuestros ministerios. Y el objetivo de usar una política de protección infantil es eso, tener una declaración que demuestre el compromiso que tenemos como iglesia de proteger y salvaguardar a los niños de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de daño. Y quiero decirles que yo aquí a mano tengo las dos políticas de protección infantil que nuestra región actualmente tiene. Ustedes van a recibir estos documentos en cualquier día de la próxima semana. Número 1, tenemos la política de protección infantil de MNC, de Ministerios Nazarenos de Compasión, la cual es usada para todos los voluntarios que trabajan en los centros de desarrollo infantil. Pero el Ministerio de DNI o de Discipulado tiene también una política que está enfocada y dirigida para todo tipo de líder infantil en nuestra región. Acá en este documento usted va a encontrar esto, el compromiso que la Iglesia del Nazareno tiene en nuestra región de salvaguardar la vida de todos los niños que lleguen a nuestras iglesias locales y también de cómo cuidar a esos niños en nuestras comunidades. Así que nosotros vamos a estar compartiendo estas políticas de protección a ustedes. Las políticas de protección están disponibles en la página de la iglesia, pero como yo les decía al principio, uno de los propósitos que tenemos en este ministerio nuevo de niños llamado MesoKids es asegurarnos que todo tipo de documento como este llegue a las iglesias locales. Si las escuelas cuidan a nuestros niños, hace poco en lo personal, a mí en la escuela de mis hijos aún no me dejan entrar porque no he terminado el proceso de políticas de protección que ellos tienen para los niños. Y yo meditaba y decía, si las escuelas cuidan con tanto amor a nuestros hijos, ¿por qué nosotros en la iglesia no lo vamos a hacer, verdad? Entonces, este documento es para proteger y proteger a nuestros niños de cualquier tipo de abuso. Es un documento que tiene como propósito detallar el tipo de interacción que el staff o los voluntarios de los ministerios infantiles van a tener con los niños. Protege de cualquier tipo de abuso a los niños y también protege a las personas que colaboran en un ministerio infantil de cualquier tipo de alegaciones que pueden surgir de un comportamiento descuidado o poco sabio. O sea que en este documento sus voluntarios al leerlo van a saber
una guía, van a tener una guía, un lineamiento de cómo comportarse con los niños, qué tipo de interacción es sana, qué tipo de interacción deja de ser ya saludable entre ellos y los niños. Y aparte de proteger a los niños en nuestras iglesias o en cualquier ministerio que nosotros hagamos enfocado a la comunidad, también va a proteger a nuestros voluntarios para que todo surja de forma tranquila, de forma ordenada y todos podamos estar protegidos. Ese es uno de los propósitos de este documento. Ahora bien, ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué como iglesia nosotros deberíamos de implementar una política de protección infantil? Número uno, hermanos, porque tenemos una responsabilidad moral y teológica. Es una responsabilidad que tenemos no con la región Mesoamérica, no con el director regional. Es una responsabilidad que tenemos con Dios. Déjenme leerles lo que dice Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Luego Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, amar a nuestros niños es también tener toda la intención de cuidarles integralmente. Es también tener la intención de no permitir que nada les dañe, que nada les haga daño y que nadie trunque un futuro que ahora mismo es un futuro brillante, con posibilidades y que podría verse marcado por un tipo de trauma tan atroz como es un abuso sexual o bien un abuso físico. El abuso sexual y el abuso físico son los dos tipos de abuso que están marcados como el abuso más grave que un niño puede pasar. Y nosotros en la iglesia, hermanos, tenemos la responsabilidad con Dios de cuidar a nuestros niños. Reconocemos como iglesia la importancia de los niños como individuos con valor y dignidad. Creemos y reconocemos como iglesia que los niños fueron creados a la imagen de Dios y que son amados por Él. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad moral amar y proteger a todos los niños que están bajo nuestro cargo y nuestro cuidado. Así que ese es uno de los propósitos morales y teológicos que como iglesia tenemos con el Señor, de cuidar a nuestros niños y protegerlos y contar en nuestros ministerios infantiles con una guía que nos ayude a determinar qué tipo de interacción es saludable con los niños. Hermano, va a cuidar tanto a nuestros niños como a nosotros como líderes infantiles también. Ahora, el punto número 2, de por qué como iglesia deberíamos de estar implementando políticas de protección en nuestros ministerios infantiles. Bien, porque como denominación también tenemos un compromiso y una responsabilidad. Y por si usted no había escuchado, déjeme leerle lo que el manual de la Iglesia del Nazareno en el artículo 921 dice acerca de este tema. La Iglesia del Nazareno cree firmemente y reconoce que los niños son importantes para Dios y una prioridad en su reino. Creemos que Dios nos dirige a cuidar a todos los niños, amarlos, protegerlos, apoyarlos, guiarlos y a interceder por ellos. El plan de Dios es que guiemos a los niños a la salvación y al crecimiento en la gracia. La salvación, la santidad y el discipulado son imperativos y posibles en la vida de los niños. Reconocemos que los niños no son un medio para un fin, sino participantes con pleno derecho en el cuerpo de Cristo. Los niños son discípulos en formación y no en espera. Esto es lo que dice nuestra Iglesia del Nazareno en su manual, en el artículo 921, usted lo puede leer. La Iglesia del Nazareno cree que nuestro deber, nuestro compromiso como iglesia es cuidar a los niños, es protegerlos y no permitir que nada ni nadie les dañe.
porque son amados por Dios, son cuidados y protegidos por Dios, y el Señor nos ha dejado a nosotros la enorme responsabilidad y también el enorme privilegio de cuidar de ellos aquí en la tierra. Más adelante estoy segura que Chris va a compartir con nosotros pues los efectos, ¿verdad? Que un abuso tiene en la vida de un niño. Y es muy triste, hermano, cuando uno escucha y uno lee y uno se pone a estudiar un poquito de cómo un abuso sexual puede transformar el cerebro de una persona en una edad muy temprana en la niñez. Es un cerebro que aún no está desarrollado a término. Por lo tanto, si para un adulto pasar por un trauma como un abuso sexual es atroz, imagínese para un niño. Le cambia por completo la estructura del cerebro y por lo tanto le transforma y le trastorna por completo su futuro. Y es lo que no queremos como iglesia, hermanos. Queremos como iglesia que nuestros niños estén protegidos y a salvo de todo tipo de abuso mientras están bajo nuestro cuidado, pero también queremos estar seguros de que nuestras comunidades empiecen a escuchar de estos temas por medio de nosotros, que empiecen a escuchar de la responsabilidad que tenemos de cuidar de nuestros niños. Ahora, ¿qué lineamientos usted va a encontrar acá en este documento de políticas de protección? ¿Qué contiene una política de protección? Allí usted va a aprender, como les dije, las interacciones que el equipo tendría que estar teniendo con los niños, información que se les debe dar a los padres sobre el lugar donde los vamos a tener, con quiénes van a estar sus hijos. La comunicación apropiada entre líderes y los niños. Los materiales que se pueden enseñar y que se pueden compartir a los niños. Cómo disciplinar a los niños mientras están con nosotros, cómo prevenir un abuso entre compañeritos, entre niños cuando están juntos, cómo prevenir un daño que puedan hacerse ellos mismos, la limpieza general del lugar donde los vamos a tener. Los niños dicen, son creados a la imagen de Dios y son creados con dignidad, por lo tanto tenemos que ofrecer lugares dignos para ellos. ¿Cómo van a estar esos lugares en donde los vamos a atender? ¿Qué hacer cuando un niño se enferme? ¿Cómo actuar? ¿Cómo nuestro equipo de trabajo, nuestros voluntarios en cualquier tipo de ministerio infantil que tengamos en nuestra iglesia debe actuar cuando un niño se enferma, cuando sucede una emergencia, algo que no estábamos esperando? ¿Cómo actuar? ¿Qué precauciones tener en caso de hacer un campamento? La confidencialidad. ¿Qué datos compartir de ese niño? ¿Qué datos ya no debemos nosotros compartir con los demás? La comunicación y media, fotografías y videos. A veces nosotros compartimos todo acerca de un niño y no sabemos si su familia estaba de acuerdo o no en que se compartieran imágenes, mucho menos videos, o si los niños querían ser publicados al público, ¿verdad? Valga la redundancia, salir al público y ser expuestos en imágenes y videos. Este documento nos ayuda a educarnos, a educar también a la comunidad sobre la prevención del abuso, cómo reclutar voluntarios, qué procesos deben pasar esos voluntarios para nosotros saber que son personas que están sanas y que están capacitadas mentalmente para trabajar con un niño. ¿Qué procesos de identificación tenemos que nosotros tomar para nuestros voluntarios? Un código de conducta. ¿Cómo debe comportarse un voluntario que trabaja con niños? ¿Qué formas aceptables de contacto físico deben tener nuestros voluntarios con los niños? ¿Qué tipos de abuso hay? A veces nosotros, la falta de información nos lleva a cometer errores, ¿verdad? Y este documento que yo les estoy mostrando acá tiene todo esto que yo les estoy diciendo. También tiene algunos signos visuales de abuso que a nosotros nos podrían ayudar a identificar a esos niños que podrían estar pasando por un problema de abuso sexual o físico, ya sea en sus casas, en sus escuelas o dentro de su comunidad en donde él se desenvuelve. Este documento también nos dice cómo reportar esos casos de abuso o cuando sospechamos que hay un abuso. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Y cómo deberíamos tratar un caso de esto? Las responsabilidades que tenemos como organización. ¿Qué responsabilidades tenemos como Iglesia del Nazareno
ante nuestros niños cuando están bajo nuestro cuidado. Todo eso lo podemos encontrar en este documento de política de protección a los niños. Ahora, ¿qué preguntas podrían surgir por nuestros ministerios, en nuestros ministerios, ¿verdad? Entonces, aquí en el documento vamos a encontrar también qué responsabilidades tenemos como organización en caso de una sospecha o que haya un caso de abuso ya reportado. ¿Qué deberíamos de hacer como ministerio y como iglesia? ¿Qué hacer en caso de que el abuso solamente sea una sospecha y algo que todavía no es confirmado? ¿Qué hacer ante el temor de una conducta que pudo haber sido mal interpretada? ¿Cómo manejar una acusación? ¿Cómo manejar una alegación de abuso infantil? ¿Qué hacer cuando una acusación es encontrada cierta o altamente probable de que haya sucedido? ¿Qué dice el manual de nuestra iglesia respecto a todo eso? Así que todas estas cosas que yo les estoy mencionando están dirigidas acá en este documento. Y este documento podría convertirse en una guía muy importante a la hora de nosotros empezar un ministerio infantil, o ya sea que tenemos un ministerio infantil en nuestra iglesia. Este documento podría ser, la verdad, de mucha ayuda para los líderes, que muchas veces no sabemos cómo actuar cuando suceden casos que no estábamos esperando, ¿verdad? También en este documento nosotros vamos a encontrar el compromiso y promesa de entendimiento a la política de protección infantil. Una vez que usted le comparta a su equipo que la iglesia tiene una política de protección, el equipo entero debería de tomar por lo menos una vez al año para instruirse sobre esta política, estar constantemente entrenando a nuestros líderes. Creo que muy poco se hace eso en la iglesia. Creo que son muy pocas las iglesias que toman una vez al año para reunir a su equipo de voluntarios en un ministerio infantil y decirles, vamos a volver a entrenarnos sobre qué dice nuestra iglesia acerca del cuidado a nuestros niños. Vamos a volver a estudiar las políticas, vamos a volver a estudiar y a tomar nuevamente el compromiso de que hemos entendido que este documento tiene lo que la Iglesia del Nazareno cree acerca del cuidado de los niños. Lo vamos a afirmar todos que hemos entendido, que comprendemos que la Iglesia protege a los niños y que estamos nosotros acá comprometidos a también cuidar de nuestros niños, ¿verdad? Cómo enseñarle a los niños también a prevenir ellos mismos el ser abusados sexual y físicamente. No sé si en su iglesia usted ha tomado tiempo para hablar de esto. Cómo enseñarle a los niños, cómo enseñarle a los papás de cómo pueden ellos instruir a sus niños acerca del cuidado propio, de cómo hablar, de que hay que hablarlo, que no es un tema que se deba callar, que cualquier sospecha que ellos tengan de alguien que está queriéndose sobrepasar con ellos o teniendo comportamientos con ellos que a ellos les hace sentir incómodos, está bien hablarlo, que pueden acercarse a sus papás con confianza para hablarlo. Muy poco se habla de esto en nuestras iglesias. Queremos desarrollar, hermanos, una cultura de protección y denuncia. Los casos de abuso sexual dentro de la iglesia no deben taparse, como decimos en Guatemala, no deben encubrirse, se deben denunciar, se deben hablar. No podemos nosotros estar encubriendo a personas que están dañando a nuestros niños y que les están destruyendo su futuro. Como iglesia tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a nuestros niños. Así que en esta mañana yo quería compartir con ustedes esto, ¿verdad? De que nuestra iglesia tiene una política de protección y de que como ministerio estamos comprometidos con la iglesia, en primer lugar con Dios, comprometidos con Dios, con nuestra iglesia y sobre todo con nuestros niños a cuidarles y amarles. Y en esta primera parte del taller queríamos hacer esto. Yo quería mostrarles a ustedes estos dos documentos que la iglesia tiene y que ustedes lo van a recibir. Y qué mejor, ¿verdad? Sería saber de que como iglesia ustedes van a empezar a entrenar a su equipo acerca de estas políticas de protección. La segunda parte del taller la tiene a cargo Chris Mesen, a quien yo quiero tomar un tiempo para presentárselas. Chris Mesen es costarricense,
Ella está casada con Elimelech Huantá, es mamá de Caleb e Isabela, y desde su adolescencia es un miembro activo en la Iglesia del Nazareno. Junto a su esposo pastorean la Iglesia del Nazareno Sublime Gracia, la cual fundaron con el favor de Dios hace 7 años, y también tienen a su cargo 2 misiones. Actualmente, Cris es la presidenta de DNI de su iglesia local y es miembro del concilio de MNC del Distrito Central de Costa Rica. Cris es escritora y es oradora del Ministerio Internacional Transformadas desde hace 3 años. De formación, Cris es maestra de educación preescolar bilingüe con estudios de posgrado en psicopedagogía. Cris es fundadora del sitio en redes sociales La Mamá que Ora, por si usted quiere ir a seguir. Cris comparte oraciones muy lindas que como mamás podemos hacer para nuestros hijos, así que si usted quiere ir a seguirla, le menciono nuevamente la página La Mamá que Ora, así la puede buscar en Facebook y en Instagram. Y esta página o estas redes sociales tienen como propósito orar todos los días por una necesidad en específico de nuestros hijos, bendiciendo a su audiencia por más de 3 años. Así que en esta mañana quiero dar la bienvenida a Cris. Ella tiene a su cargo esta segunda parte del taller en donde nos va a hablar más en específico acerca del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. Dios la bendiga, Cris, y bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para ustedes. Y quiero, pues, decirles que para mí es una bendición, es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana acerca del abuso sexual infantil y principalmente de qué manera nosotros podemos evitarlo. Felicito a nuestra coordinadora regional de desarrollo del niño y Mesokids, a Marlene Soria, porque ha promovido estos espacios donde podemos informarnos y educarnos con el propósito, pues, de proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes que nos rodean de este tipo de violencia. Porque si de algo nosotros podemos estar hoy seguros es que a través de la información y de la concientización podemos trabajar juntos para prevenirlo y proteger a los niños cercanos a nosotros. Y pues para comenzar deberíamos echar un vistazo a la realidad de Centroamérica, que son los datos que les estoy compartiendo en este momento. Y es que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves que existe de violencia que enfrentan los niños y niñas en todo el mundo. Y Centroamérica lamentablemente pues no es la excepción. Las estadísticas que vamos a compartir, que están viendo ahorita en pantalla, están basadas en el año 2019. Estas estadísticas fueron previo a la pandemia generada por el COVID-19. Y en este mismo año, por ejemplo, en El Salvador se registraron 1,234 casos de abuso sexual infantil, según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. En Guatemala se informó que más de 9,000 casos de abuso sexual fueron denunciados, según el Ministerio Público. En Honduras se informó que 1,123 casos también fueron reportados. En Nicaragua, el Ministerio de la Familia y la Adolescencia y la Niñez informó que recibieron 667 denuncias de abuso sexual infantil. Y según un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, aquí en Costa Rica, el 51% de las víctimas de abuso sexual reportadas en ese año eran menores de edad. Además, se estima que solo el 10% de los casos se reportaron a las autoridades. O sea, fueron estadísticas un poquito alarmantes, lo que nos lleva a pensar que esto es solo la punta del iceberg, que la realidad es que una gran mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de algún tipo de abuso
y que estas estadísticas más bien se convierten en algo reservado. Me gustaría contarles también que en el año 2020 en Costa Rica el Patronato Nacional de la Infancia, aquí es conocido como el PANI, reportó un total de 5.732 casos de abuso sexual, de los cuales el 61% correspondían a niñas y el 39% a niños. De estos casos, el 65% ocurrió en el hogar de la víctima, mientras que el 19% ocurrió en la escuela. Y en cuanto al perfil del agresor, según este estudio, el 92% de los casos reportados en el 2020 fueron cometidos por hombres y el 80% de ellos eran conocidos o cercanos o familiares de la víctima. Lo que quiere decir, mis hermanos, que estas estadísticas pueden otra vez no estar reflejando la magnitud del problema, ¿verdad? Porque muchas víctimas de abuso sexual infantil no denuncian los casos, primero porque son menores de edad y hay muchas otras razones por las que tampoco lo hacen. Dos de ellas es el temor a represalias, hay temor de enfrentarse a consecuencias de venganza o el mismo estigma social. Pero entonces, una vez que ya vimos estos datos importantes, tenemos que definir qué es entonces la violencia sexual. Y para definirla, tenemos que saber que esta ocurre cuando alguien utiliza a un niño, a una niña o a un adolescente para algún tipo de actividad sexual, abusando de su poder como figura de autoridad ante el niño y de la confianza que éste le tiene. El término abuso sexual se refiere específicamente a besos, a caricias, a cualquier contacto donde se utilice el cuerpo con intenciones sexuales, mientras que la violencia sexual es la acción en la que, la violación sexual es la acción en la que la víctima es sometida en contra de su voluntad a una penetración del pene en o con algún instrumento en la vagina, en el ano o en la boca de la víctima. Tanto el abuso como la violencia sexual o la violación sexual pueden darse por un tiempo prolongado o como hechos aislados y puntuales. A veces incluso lamentablemente duran años y años o puede ser por tiempitos muy cortos. Entonces, ¿cuáles serían las formas de violencia sexual que un niño, una niña o un adolescente puede sufrir? Bueno, un niño o una niña o un adolescente es violentado sexualmente cuando se le obliga a ver pornografía en revistas, en televisión o internet. Vamos a definir el término pornografía como las imágenes, los videos o el material escrito que muestran a personas en situaciones sexualmente explícitas o sugerentes. Este tipo de contenido puede incluir desnudez o actividad sexual. Un niño, una niña o un adolescente es violentado sexualmente cuando se les enseña el cuerpo desnudo o semidesnudo del agresor. Es violentado sexualmente cuando se le pide que la niña o el niño toque las partes íntimas del cuerpo de alguien más o del mismo agresor. Un niño, una niña o un adolescente es violentado sexualmente cuando el agresor toca sus partes íntimas, las del niño, cuando se le besa en la boca, cuando hay penetración oral, vaginal o anal de parte del agresor hacia el niño o la niña con cualquier parte de su cuerpo, con cualquier instrumento. Y las formas de violencia sexual más frecuentes fueron las que mencionamos anteriormente y estas están directamente relacionadas con el cuerpo de la víctima. Pero también existen otras formas de agresión sexual que están implícitas en el acto como tal, que están relacionadas directamente con la parte emocional. Y estas son, por ejemplo,
Hay un abuso de poder. Esto está implícito en la violencia sexual, porque los adultos o el abusador, y quiero hacer aquí un paréntesis porque también puede ser un adolescente con una diferencia de edad significativa con la víctima o incluso de la misma edad. Pueden ser entre niños o adolescentes, como les mencioné. Estos suelen aprovecharse de la confianza y de la inocencia de las víctimas para realizar el acto. Por lo general, los niños se sienten muy intimidados y asustados por la figura de autoridad que representa a este adulto, ¿verdad? Este agresor. Esto les impide hablar o buscar ayuda. También implica victimización, porque el impacto psicológico y emocional que experimenta la víctima como resultado de esta experiencia tan traumática los hace sentirse culpables, sentir vergüenza, sentir confusión y muchísimo miedo. También implica la violencia sexual culpabilidad, porque pueden sentir que tienen la culpa o son responsables de lo que les ha sucedido. Las víctimas pueden sentir que ellas tienen la culpa de que les sucedió este hecho tan malo, que no hicieron o no dijeron lo suficiente como para evitarlo. Pueden sentirse culpables si se les ha dicho que no deben hablar sobre lo que les ha pasado, o incluso si hay amenazas, ¿verdad? Amenazas que les dicen que van a dañarlos a ellos o a algún familiar si ellos hablan. Los sentimientos de culpa pueden ser especialmente fuertes cuando el abusador es alguien cercano a la víctima, como por ejemplo un miembro de la familia o un amigo de confianza. En esas situaciones el niño o la niña puede sentir que está traicionando a esa persona. Vean qué triste, traicionando al agresor si habla acerca del abuso. Por eso es muy importante que las víctimas, los niños, entiendan, los adolescentes, que no son culpables de lo que les ha sucedido y que no hicieron absolutamente nada para merecerlo también. La violencia sexual implica también complicidad, y la complicidad puede ser de dos tipos. La complicidad puede ser activa, pero antes de mencionarles esto, quiero decirles que la complicidad puede involucrar a adultos, puede involucrar a otros niños o a otros adolescentes. Y cuando hablamos de complicidad, podemos decir que hay una complicidad activa. Esta complicidad puede incluir los siguientes actos: desde el hecho de seleccionar a la víctima, planificar cuándo se va a llevar a cabo el abuso y cómo se va a llevar a cabo, hasta la ejecución del mismo. Implica también que hay amenazas de daño físico emocional hacia la víctima, hacia la familia, si se llegara a revelar el abuso, por ejemplo. Puede darse sobornos cuando hay una complicidad activa, ya sea hacia la víctima o hacia la familia, ofreciendo recompensas, favores especiales para mantener este acto oculto. Mientras que la complicidad pasiva puede incluir comportamientos como la negación o la minimización del problema, del abuso. Hay una falta de intervención para proteger a la víctima, eso me hace a mí ser cómplice pasivo. Hay una falta de denuncia de lo sucedido a las autoridades competentes. Hay una falta de apoyo emocional a la víctima, inclusive falta de acceso a servicios de salud mental, donde puedo llevar a la víctima para que sea atendido por profesionales. Si yo no hago eso y soy consciente de que hay un abuso, eso me convierte en un cómplice pasivo. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque tanto la complicidad activa como pasiva tienen consecuencias legales y sociales. ¿Por qué? Porque la complicidad en el abuso sexual es un delito en sí mismo. Punto. Y las personas que son cómplices en el abuso sexual infantil pueden ser procesadas legalmente y pueden enfrentar cargos
asociados a este delito. Otra implicación son los secretos, y el abusador suele pedirle a la víctima que no cuente a nadie sobre lo que está pasando, lo amenaza con las consecuencias, busca manipular toda la situación para mantener este hecho oculto y poder seguir cometiendo actos del mismo tipo. Los secretos pueden crear un gran impacto emocional negativo en los niños y niñas adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Pueden sentirse confundidos, avergonzados, atemorizados, impotentes de no poder contarle a nadie qué les ha sucedido. Y una vez que hayamos nosotros hablado de esto, de este tema, de lo que es la violencia sexual en sí, que es de sus implicaciones, también quisiera yo mencionarles en esta mañana que existen algunos mitos sin fundamento alguno que pretenden minimizar, disimular, maquillar la magnitud y la severidad de lo que es el abuso sexual infantil. Y aquí quisiera contarles que el primero es que los niños son mentirosos, mienten. Por lo general, los niños que dicen estar siendo abusados no mienten. Cuando un niño cuenta lo que le está sucediendo, a no ser que haya una evidencia física, nosotros no tenemos una forma infalible de determinar si la acusación es verdad o no. Sin embargo, hay algunos signos que pueden indicar que un niño está siendo violentado sexualmente y que está diciendo la verdad. Y más adelante vamos a profundizar en ellos. Otro de los mitos es que los agresores son enfermos mentales. Y no todos los agresores de abuso sexual infantil son enfermos mentales. La mayoría de los agresores son personas que no tienen problemas mentales de ningún tipo y son capaces de funcionar normalmente en la sociedad sin ninguna dificultad. El abuso o agresión sexual infantil es un comportamiento inapropiado y dañino que debe ser abordado y tratado de manera adecuada sin importar si el agresor tiene un problema mental o no. Otro de los mitos es que es poco frecuente, pues desafortunadamente la violencia sexual infantil no lo es. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 18% de la población mundial, de la población refiriéndose a niñas específicamente, y el 7% de los niños han experimentado violencia sexual en algún momento de sus vidas. Eso quiere decir que no son casos aislados, tomando en cuenta que la mayoría no son reportados. Esto es solo un aproximado, que es un dato importante, pero la mayoría de los casos, mis hermanos, no se reportan, lamentablemente, no son denunciados. Otro de los mitos es que hay pocas o nulas consecuencias, pues todo lo contrario. En el caso de la víctima, este acto tiene graves consecuencias físicas y emocionales, no solo para ella, sino también para su familia, para las personas que los rodean. Puede causar daños físicos como lesiones corporales, heridas, infecciones, enfermedades de transmisión sexual y hasta embarazos no deseados. Como también hay un impacto emocional profundo, ¿verdad? Que incluye depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y problemas de confianza y autoestima. En el caso del agresor, las consecuencias pues a las que se debe de enfrentar van a depender del tipo de agresión, de la gravedad y de las leyes y normas del lugar donde este ocurrió, dependiendo del país donde se lleve a cabo esto. Así es que no es un hecho o no es una verdad que el abuso sexual infantil no tiene consecuencias. Por eso es muy importante denunciar. Otro de los mitos es que hay un disfrute, se disfruta. Pues las víctimas no pueden disfrutar de un acto de violencia sexual porque este no es un acto consensuado, donde ambas partes están de acuerdo. Todo lo contrario.
Es un acto donde una persona utiliza la fuerza, la manipulación o el miedo para obligar a otra a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. Otro de los mitos es que solo le ocurre a las niñas. Tanto las niñas como los niños son vulnerables a la violencia sexual y pueden convertirse en víctimas. Recordemos las estadísticas que les mencioné hace unos minutitos respecto a Costa Rica, donde el 61% de esas denuncias del 2020 correspondían a niñas, pero ese 39% correspondía a niños. Otro de los grandes mitos es que los agresores son desconocidos y se estima que alrededor del 90% de los casos de abuso sexual infantil son llevados a cabo por alguien que el niño conoce, en quien confía, como por ejemplo un familiar, un amigo de la familia cercano o una persona que está en posición de autoridad ante el niño. Otro de los mitos es que los agresores, que solo ocurre de manera violenta, o sea que solo el acto se lleva a cabo a través de la fuerza. Y la mayoría de las veces, principalmente cuando las víctimas son niños, los agresores utilizan tácticas más sutiles, como por ejemplo la manipulación emocional, el soborno o la amenaza, para obtener el consentimiento de la víctima y confundirla acerca de lo que está sucediendo. No necesariamente de manera violenta, sino más bien sacando ventaja de la relación de confianza o vulnerabilidad que tienen sobre ella. El estrato socioeconómico es otro de los grandes mitos, y es que las estadísticas muestran que las víctimas de abuso sexual provienen de todos los niveles socioeconómicos, de cualquier cultura, de cualquier nacionalidad. El abuso sexual infantil no está relacionado a un determinado grupo de personas, determinado un grupo, a un país. Cualquiera puede ser víctima de agresión, de abuso sexual, y también el abusador puede provenir de cualquier lugar. Otro de los mitos es que los culpables son los niños, y por supuesto que no lo son, ¿verdad? Por la sencilla razón de que no tienen la capacidad de enfrentar o de entender, procesar lo que se les está haciendo, ni mucho menos de las consecuencias que van a enfrentar, porque estoy casi segura que si así lo hicieran, pondrían toda la resistencia y se negarían por completo a que algo así les sucediera. Así es que una vez que ya nosotros tenemos claro qué es la violencia, lo que implica estos mitos, ¿verdad? Pero sobre todo el daño que estos actos provocan en la vida de los seres inocentes, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Sino más bien nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que ser la voz de muchas personas que hoy la necesitan, y por eso es muy importante conocer cuál es el perfil del abusador, cuáles son las características generales que presenta un abusador. Y lo primero que quiero contarles es que el abusador o el agresor sexual no siempre tiene una apariencia desagradable, ni violenta ni descuidada. Más bien se presenta como una persona confiable, aparentemente interesada en el bienestar de la víctima. Existe la posibilidad, pero no es una regla generalizada, de que un niño o niña o un adolescente víctima de violencia sexual pueda convertirse en el futuro en un agresor o agresora sexual, repitiendo el mismo círculo de violencia que le traumó tanto en su niñez. Pero como les digo, esto es una regla generalizada. Hay muchísimas excepciones a la regla, gracias a Dios. Así es que es otra de las características. El agresor en algún momento pudo haber sido víctima en su niñez. Otra característica importante es que más del 80% de las veces los agresores son miembros de la misma familia. Lamentablemente pueden ser mamá, papá, padrastro, madrastra, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima,
abuelo, abuela o cualquier otro pariente ahí cercanito. Puede ser alguien conocido también, están dentro de ese 80% de las veces, es alguien conocido cercano a la familia de mucha confianza. Y solo el 15% de las veces el agresor es un desconocido. Los agresores sexuales pueden ser de cualquier clase social, vivir en cualquier zona rural, en cualquier país, tener cualquier nivel de escolaridad, pueden tener cualquier profesión, profesar cualquier religión, ser hombre, mujer, casado, soltero, joven, adulto o anciano. El agresor puede provenir de un hogar desintegrado, violento, pero también puede ser una persona aparentemente normal que proviene de un hogar ejemplar. Y cómo determinar exactamente quién es un agresor sexual nos resulta no muy sencillo. Nosotros necesitamos más bien desarrollar una actitud alerta ante el comportamiento de los niños que nos rodean, con quienes nosotros tenemos una cercanía, una interacción, y fomentar nosotros una relación de confianza y comunicación abierta y constante, porque si en algún momento vemos alguno de los siguientes indicadores que vamos a hablar, ahí es donde tenemos que actuar. Tenemos que estar alertas a esas señales que las víctimas presentan. Entre más temprano se detecte el problema, más rápido se podrá ayudar a la víctima que está sufriendo este trauma. Entonces, vamos a ver los siguientes indicadores de comportamiento. Estos indicadores son los más visibles y son a los que tenemos que estar más alertas. El primero es que presentan dificultad en su atención, su concentración y memoria. Normalmente están distraídos, ¿verdad? Como que están en otro mundo, desconectados del aquí y el ahora, del presente. Normalmente permanecen siempre en estado de vigilancia extrema y alerta, como si algo malo les fuera a pasar, ¿verdad? Están siempre muy ansiosos, muy nerviosos a que algo va a suceder, algo malo. Se ponen muy nerviosos cuando aparece una persona en específico, aunque sea de la misma familia, se notan estresados ante esa presencia, y este es un dato muy importante. Cuando hay un cambio de comportamiento, cuando llega determinada persona al mismo lugar donde está el niño, la niña o el adolescente. Manifiestan tristeza, depresión, ansiedad, tienen mucha dificultad y miedo a la hora de ir a dormir, tienen pesadillas intensas, se convierten en personas aisladas, siempre quieren estar solitas, no quieren relacionarse con nadie, a veces es con la intención de que no les pregunten mucho acerca de ellos. Desconfían de todas las personas, de repente no quieren cambiarse la ropa ante otras personas de su propia familia, por ejemplo, dos hermanas que solían cambiarse delante una de la otra y ya de pronto no quiere hacerlo. Pueden mostrar comportamientos de tipo erótico, hay a veces problemas con la masturbación. Tienen un conocimiento acerca de la sexualidad inapropiado. Por ejemplo, sé de un caso de un niño que estaba siendo abusado de 3 años y llegó a su casa y le dijo a su mamá, tóquese ahí, refiriéndose a las partes íntimas para que se ponga contenta, porque la mamá estaba un poquito estresada. Eso es un signo de alerta porque no es algo normal, no es una conversación normal. O por ejemplo, en su conversación cotidiana con otros niños y con sus mascotas, utilizan palabras con un significado sexual. Otra característica es que manifiestan una actitud seductora, exhibicionista. Por ejemplo, una niña de 4 años contando que se soñó besando de manera apasionada a X persona, a X cantante. Eso fue otro caso que conocimos. Esa niña estaba dando señales de que algo no estaba correcto
Otra de las indicadores es que sienten rechazo por su propio cuerpo, no les gusta su cuerpo, ¿verdad? Y hay también indicadores en el rendimiento escolar que presentan, por ejemplo, dificultad para concentrarse, tienen problemas de memoria, hay un rechazo hacia la escuela, hacia las tareas, las actividades, cosa que antes no sucedía. Y pues hay un bajo rendimiento académico sin razón aparente. Hay otros indicadores físicos también, que pueden ser los siguientes. Cambios repentinos en su apetito. Pueden aparecer trastornos como la bulimia y la anorexia, porque es una forma de autocastigarse. Entonces dejan de comer. Tienen problemas con el control de esfínteres, de pronto se defecan sin poder controlarlo o se orinan sobre su propia ropa. Pueden presentar sangrados, infecciones e inclusive expulsar secreciones. Pueden tener dificultad para caminar o sentarse, principalmente cuando han sido víctimas de violación. Y también pueden presentar sangrados, infecciones e inclusive secreciones, como ya les mencioné. Y se autolesionan. Esto es muy importante. Esto es un indicador físico muy importante. Se autolesionan, se cortan con navajas en partes donde la ropa puede cubrir. Se marcan su cuerpo se cubren con suéteres o manga larga o leggings, pantalones largos, donde no vean las personas que se están autolesionando. Eso es un signo muy importante. Presentan dolores de cabeza y de estómago. Ahí pueden aparecer episodios de migraña, pueden aparecer episodios como de gastritis nerviosa, de colitis. Se enferman constantemente porque su sistema inmunológico ha sido violentado por el estrés del trauma. Entonces su sistema inmunológico se ve afectado y se bajan las defensas, entonces se enferman constantemente. Pueden presentar golpes o moretones, esto principalmente en los adolescentes porque ponen resistencia, pero inclusive aún los niños pueden hacerlo. O porque ellos mismos se golpean, también sucede. O se chocan contra paredes, contra muebles. Hay una constante necesidad de lavarse las manos y sentirse limpios al punto que pueden llegar a lesionar su piel y abrir su piel de tanto estar restregando y tratando de limpiarse. También pueden presentar trastornos del sueño, ¿verdad? Insomnio, caminatas nocturnas, que se llama sonambulismo, etcétera. Y pues para ejemplificar algunos de estos síntomas, yo quisiera contarles brevemente acerca de Fran. Fran es un joven de 29 años. Él vive en Heredia, muy cerquita de mi casa, y fue víctima de agresión sexual por periodos prolongados por varias personas desde muy temprana edad. Los abusos sexuales iniciaron desde que Fran tiene memoria y se prolongaron hasta los 13 años. Estos involucraron al menos 5 diferentes agresores. Y estos abusos incluyeron todas las formas que ya hemos conocido, que les he hablado, como las caricias, la exposición de sus órganos genitales, abuso sexual oral, exposición a conversaciones y material de naturaleza sexual, hasta la penetración forzada. Y pues esto es parte de la narración de la experiencia que Fran vivió, ¿verdad? Y él dice lo siguiente, describe lo siguiente. Su testimonio es un poco amplio, yo traté de resumirlo para rescatar algunos puntos importantes, pero él dice así: me cuesta describir lo duro que es.
cuando a uno le pasan estas cosas y más siendo pequeño. Viera cómo duelen. Se siente uno impotente, desamparado, traicionado. Hay una sensación de atrapamiento, como que no hay dónde escapar, a dónde huir. Cuesta mucho, mucho. Hasta hablar de eso duele todavía. Y eso que ya han pasado muchos años y he estado en terapia. Pero es muy duro. Años me tomó llegar al punto que estoy ahora de poder hablarlo. Ha sido siempre una sombra, un gran dolor en mi vida que está allí presente. Cuando yo era niño, yo solía matar insectos, especialmente hormigas y otros invertebrados, como queriéndome desquitar de lo que me pasaba y liberar un poco la ira que me carcomía por dentro por lo que me estaba pasando. También por eso destruía juguetes, tanto míos como de otros, especialmente los que tenían figura humana. Ya más grande empecé a matar ratones y ranas que agarraba con un rifle de balines. Y también molestaba gatos y perros, tanto de la casa como de los vecinos. A estos nunca los maté ni les hice nada grave, pero sí los hostigaba de distintas formas. Eso, sumado a que yo era un chiquillo peleonero, el típico que pasaba peleando en la escuela con otros niños y que a cada rato se agarraba a pleitos. Esto hizo que en el barrio y en la escuela me vieran como un niño malo. Y muchas madres y maestras les decían a otros que no se juntaran conmigo y que no jugaran con mi persona. Y así terminé con una niñez muy solitaria, casi sin compañeros de juego. Cuando llegué a mis 19, 20 años, me dediqué a enamorar cuantas mujeres podía. Pasé de una tras otra. Las conocía en varias o por medio de internet. Debo haber pasado de cama en cama. Esto es una narración un poco triste, ¿verdad? De un niño que hoy es un hombre que sufrió abusos y que está tratando de superar esos abusos. Y como observamos de manera muy breve en esta historia, él ha tenido que lidiar con muchos de los efectos y consecuencias del abuso sexual recibido en su niñez. Y es que según el tipo de violencia sexual, la edad y el tiempo que el abuso dure, así también serán el efecto y las consecuencias a las que se enfrentará la víctima en su vida. La agresión sexual afecta directamente el cerebro, como lo mencionó Marlene, y el sistema nervioso central, debido al estrés, al miedo y a la ansiedad que se experimenta, provocando cambios en la química del cerebro, lo que puede afectar su capacidad para procesar y regular emociones, su memoria, su capacidad para concentrarse y su capacidad para aprender. Algunos de los efectos neurológicos que ocasiona el trauma por violencia sexual son los siguientes. Hay una falta de desarrollo normal de actividades cognitivas como el habla. El habla se ve afectada ya que el niño puede sentir miedo o vergüenza de expresarse de manera verbal y hay una impotencia de poder hablar y contar lo que le ha sucedido. Muchos de ellos tienden al mutismo selectivo, se vuelven mudos por completo, no hablan, aún teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces solo lo hacen con algunas personas específicamente y en ciertos momentos. Otra de los efectos y las consecuencias del abuso es la falta del desarrollo normal del pensamiento analítico y esto afecta principalmente la capacidad para procesar información y resolver problemas. Provoca que el niño tenga sentimientos de inseguridad, de inferioridad, ansiedad y miedo. Por supuesto que afecta su confianza en sí mismo y en sus habilidades y como resultado pues le cuesta concentrarse, tomar decisiones y pensar con claridad. Son personas muy inseguras, no son capaces de tomar decisiones y siempre están buscando la aprobación de los demás. Otra de las dificultades que se presenta es
en el aspecto social, los sentimientos de miedo, vergüenza y la falta de confianza en sí mismos pueden hacer que sea difícil para ellos interactuar con los demás y hacer amigos. Se sienten diferentes, que no tienen nada en común con los demás, que los demás no los pueden comprender. Hay también un efecto sobre la pérdida de identidad. Las víctimas sienten que han perdido el control total de su cuerpo, de su vida, sienten que su identidad ha sido robada. Se sienten desconectados de su cuerpo y de sus emociones, lo que hace que sea difícil comprender quiénes son y qué valor tienen. Hay una sexualidad marcada y dañada de por vida que para nosotros con el favor de Dios es posible restaurar. Y aquí las víctimas sienten miedo, vergüenza y culpa en relación con su sexualidad específicamente, sienten que su cuerpo le pertenece a alguien más, ya no es de ellos, es un cuerpo que está dañado y contaminado, sucio. Y aquí ellos prefieren vestir con ropa grande que no haga notar su silueta, ¿verdad? Utilizan ropa hasta 2 tallas más grande de lo que deberían. Usan ropa oscura para no llamar la atención con colores vivos y utilizan mucha ropa que cubra la mayor cantidad de piel en su cuerpo. Puede estar haciendo un calor increíble que andan una blusa como la que ando yo, aquí de cuello alto, manga larga, esto para cubrir su piel, ¿verdad? Por supuesto que hay una confusión en su identidad sexual. También uno de los efectos es la poca capacidad para soñar con un futuro. Ellos creen que ya no hay futuro, ¿verdad? No pueden planificar a largo plazo, tener metas, sueños, porque ese futuro ha sido truncado. De hecho, no se creen merecedores de ser felices ni de tener un futuro exitoso. Creen que el mundo es malo, que es un lugar peligroso, hostil, donde no se puede confiar en nadie, donde solo hay injusticia. Creen que no hay nadie en las que ellos puedan, que las puedan entender y en las que puedan confiar, así es que prefieren aislarse y no consideran necesario contar su experiencia. No tienen la confianza para hacerlo porque no creen que haya alguien bueno en quien ellos puedan confiar. Suelen tener una actitud de odio, enojo, miedo y deseo de atentar contra su propia vida o la de otros. Aquí puede haber un involucramiento temprano de la víctima en actividades de alto riesgo, de riesgo social, como son la drogadicción, la prostitución o las mismas pandillas. Esto como una forma de suicidio silencioso. Cada víctima, mis hermanos, va a presentar diferentes consecuencias de acuerdo a su personalidad, a su dinámica de vida y de acuerdo a la severidad de la violencia que ellos experimentaron. En la vida adulta, la víctima puede desarrollar un comportamiento sexual de tener muchas parejas a la misma vez, una tendencia a la promiscuidad, utilizan a las personas para satisfacer sus propios deseos, las ven como objetos, no como personas, ¿verdad? No llegan a intimidar con otras personas, es simplemente algo físico porque no están dispuestas a abrir sus sentimientos, su corazón, compartirlo y entregarlo a alguien más. Cuando alguien experimenta abuso sexual, puede tener muchos de estos efectos y consecuencias negativas en su vida. Por eso es muy importante que esa persona tenga a alguien en quien pueda confiar, una persona que pueda brindar apoyo emocional y físico y también le pueda ayudar a buscar recursos y servicios de apoyo. Tener a alguien que escuche y crea en ella puede marcar una gran diferencia en su capacidad para sanar y recuperarse del trauma del abuso. Esta persona de confianza puede ser un familiar, un amigo cercano o un maestro, pero quiero decirle que esa persona de confianza podemos ser usted o yo. Podemos convertirnos en una persona de confianza para muchos niños y adolescentes que hoy están sufriendo, que en este momento están siendo violentados sexualmente.
Debemos convertirnos en una persona que escuche, que apoye sin juzgar y a quien los niños o adolescentes puedan recurrir en caso de necesidad y sentirse seguros y protegidos. Las personas de confianza deben tener algunas características. Algunas de ellas puede ser escucharlo respetuosamente sin interrumpir, de principio a fin, permitir que el niño o el adolescente se exprese. Debe ser una persona que pueda agradecer la confianza y valorarla, como decía Marlene al inicio, que no va a andar ventilando ni contando las intimidades de ese niño o de ese adolescente, porque está confiando en mí y yo debo de agradecer esa confianza. Tengo que estar dispuesto a creer lo que me dice, actuar con serenidad, no de manera impulsiva. Nunca preguntarle las razones por las que permitió o por las que cayó el abuso, porque esto genera más culpa en las víctimas. Tenemos que estar dispuestos o enfatizar en que no fue culpa suya, nunca culparlo, hacerle ver que el agresor o la agresora ha hecho algo que no es correcto, hacerle ver que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo. Debe ser una persona que esté dispuesta a buscar ayuda profesional para que el niño o la niña supere este trauma. La mayoría de nosotros, cuando servimos en una iglesia, no somos profesionales en estos temas, pero gracias a Dios hay muchas personas que sí lo son y debemos de recurrir a esas personas que pueden ayudar al niño. No debemos tratar este tema como tabú. El sexo como tal es algo creado por Dios, es bueno, es bonito y lo hizo Dios perfecto en su tiempo y en su momento. Y nosotros no debemos de tratar los temas referentes a la sexualidad como si fueran algo prohibido. Más bien deberían ser temas mucho más cotidianos dentro de nuestros grupos o entornos para poder prevenir precisamente este tipo de situaciones de abuso. Esa persona de confianza tiene que hacer la referencia del caso a la autoridad competente para que el niño reciba atención integral inmediata, ¿verdad? Entonces, también nosotros en estos casos tenemos que estar conscientes que algunos niños que han sido víctimas de abuso sexual pueden convertirse en agresores en el futuro. Entonces también tenemos que estar dispuestos a acompañar y ayudar a esta víctima para que con el favor de Dios esa vida pueda ser restaurada y podamos evitar que siga siendo parte del círculo de agresión. Ahora, aquí les comparto un pequeño ejemplo de respuestas correctas a niños y niñas que dicen haber sufrido abuso sexual. Y quiero enfocarme en la número 6, donde nuestra actitud debe ser proteger a la víctima. Y la frase que vamos a utilizar para reforzar esta actitud es: vamos a decirle a alguien lo que te ha pasado para que no vuelva a pasar. Comunicarlo con las autoridades encargadas, las autoridades pertinentes, y muy importante, nuestra actitud de protección hacia la víctima tiene que ir acompañada de impedir que el agresor pueda acceder al niño, tenga cercanía al niño nuevamente. Entonces, nuestra actitud de protección nos tiene que llevar a eso. Pero también aquí les voy a mostrar un breve ejemplo de algunas respuestas incorrectas que nunca se deben decir a niños, niñas que dicen haber sufrido abusos. Y para eso vamos a tomar la primera actitud, que es negar que el abuso ha sucedido. Cuando negamos que el abuso ha sucedido, cuando tenemos esa actitud, normalmente decimos: no es verdad. ¿Está usted seguro? Tiene que ser un malentendido.
usted está inventando esta historia, eso es mentira, no sea mentiroso. Y ahí tenemos otros ejemplos donde debemos ser cuidadosos de cómo reaccionamos ante las actividades, las frases que dicen nuestro. Y pues, ¿cómo nosotros entonces podemos prevenir el abuso sexual infantil? Yo me siento muy complacida de escuchar que va a haber este manual, esta guía, material que nos va a ayudar a seguir procedimientos en nuestras iglesias, en todos los centros donde nosotros tenemos atención con niños, porque vamos a poder informarnos correctamente de los protocolos a seguir. Pero, ¿cómo nosotros podemos prevenir el abuso sexual entonces, verdad? Y curiosamente, cuando pensaba en esto, decía, bueno, yo como mamá y papá, normalmente nosotros como padres y madres, enseñamos a nuestros hijos pequeños todo tipo de formas para que se mantengan a salvo. Les enseñamos a estar atentos a la estufa caliente o a la cocina caliente. Les enseñamos a mirar para ambos lados antes de cruzar la calle, etcétera. Hasta inclusive cómo utilizar las tijeras. Pero la mayoría de las veces la seguridad del cuerpo no se enseña hasta mucho después. Hasta que a veces es demasiado tarde. Entonces, para proteger a nuestros hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes que están a nuestro alrededor, nosotros debemos darles los conocimientos, las habilidades, pero sobre todo la confianza que necesitan para que se comuniquen con nosotros y así poder nosotros prevenir o ayudarles a ellos a prevenir cualquier amenaza de violencia sexual. Enseñarles cómo rechazar a las personas que traten de aprovecharse de ellos, aunque se trate inclusive de personas más grandes, más fuertes, con más poder que ellos o que representen una figura de autoridad. Y aquí hay 10 consejos prácticos con los que quisiera terminar, que podemos poner en práctica desde ya, para que prevengamos juntos el abuso sexual. Y el primer consejo es muy sencillo. Enseña a los niños los nombres correctos de las partes del cuerpo, incluyendo las partes privadas que se pueden definir como todas aquellas partes que cubren mi traje de baño. Esto es muy importante porque yo conozco una historia de la vida real donde la niña llegaba a su casa y decía, mami, tal persona quiere que yo le dé mi pancito. Y la mamá le decía, claro, hija, pues tienes que compartir. Eso es lo que a Jesús le agrada, que nosotros compartamos. Y así fue sucediendo y sucediendo y sucediendo por muchas veces esta frase que la niña repetía, y resulta que a esta niña le habían enseñado a nombrar su parte íntima como pancito, y lo que la niña estaba sufriendo era abuso. No era el pancito de comer que compramos en la panadería. La niña estaba sufriendo abuso, y este sencillo consejo de enseñarle los nombres correctos de las partes del cuerpo a nuestros hijos, nuestros niños, las personas que nos rodean, puede evitar el abuso sexual. Número 2, enseñar a los niños a decir no y establecer límites en situaciones que les incomoden. Hay niños que no les gusta dar beso en la mejilla para saludar a alguien. Les gusta dar su mano y eso no tiene ningún problema. El problema estaría en que no haya cortesía, respeto hacia las personas, pero si la hay, el niño se siente cómodo dando su mano. Enseñemos a nuestros hijos a decir no y poner límites en situaciones que a ellos les incomoden. Número 3, enseñar a los niños que está bien hablar sobre su cuerpo y sus sentimientos con un adulto de confianza. Tenemos que romper ese silencio con respecto a todo lo que tiene que ver con el cuerpo.
Número 4, enseñar a los niños que nadie debe tocar sus partes privadas, sus partes íntimas, y que nadie debe pedirles que toquen las partes privadas de otra persona. Desde que están niños, desde que son bebés, a veces pensamos los bebés no entienden. No, hay una programación cerebral que el niño guarda esas instrucciones. Desde niños, desde que usted cambia a su bebé, enséñele, repítale que nadie puede tocar ni ver sus partes privadas. Número 5, enseñar a los niños a identificar comportamientos inapropiados de los adultos y cómo reportarlos a un adulto de confianza. Hay personas que visitan a otras familiares y el adulto besa a los niños en su boca. Eso es un comportamiento inapropiado. Enséñale a su hijo hasta cómo debe de saludar a otra persona. Por ejemplo, a mis hijos yo les enseñé en el pómulo. Todos los besitos que se les da, aún hoy que mis hijos son adolescentes, es en el pómulo. Nunca cerca de esta área. Porque si yo como adulto, si soy la persona de confianza, le estoy enseñando a mis niños desde pequeños que puedo besar cerca de esta área, podría estarlos preparando para que en el futuro alguien repita lo mismo. Así es que desde niños les enseñé que en el pómulo, que todo beso fuera del pómulo, por el momento, porque van a llegar a casarse, por supuesto, y tener novia y novio, ¿verdad? Pero por el momento todos los besos se saludan en el pómulo, nunca cerca del área de la boca. Enséñele a identificar comportamientos inapropiados, para que el día que alguien quiera sobrepasarse, ellos puedan decir, esto es inapropiado y no lo voy a aceptar. Enseña a los niños, número 6, que no deben mantener secretos que involucren el contacto físico o sexual de otra persona, con ellos o con otro niño. No se pueden mantener secretos. Número 7, enseñar a los niños a buscar ayuda si se sienten asustados, confundidos o incómodos con el comportamiento de alguien más. Que puedan tener esa confianza de decir, me sucedió esto, no que se sientan avergonzados o nosotros culparlos por algo que les puede estar sucediendo. Número 8, enseñar a los niños sobre los límites apropiados en la interacción física con los demás y a respetar el espacio personal de los demás, desde el hecho de cómo me siento junto a otra persona. No hay necesidad de estar pegados uno del otro para poder disfrutar. Es mi espacio, es mi burbuja y debo aprender a respetarla y respetar la de los demás también. Número 9, enseñar a los niños a no compartir información personal en línea con extraños y a limitar su tiempo de navegación en el internet. Estar muy atentos, tener el control de lo que sus hijos ven, que escuchan, con quién hablan y qué es lo que hacen en el internet. Los papás tenemos que tener control sobre el tiempo de nuestros hijos en línea. Número 10, enseñar a los niños a no aceptar regalos a cambio de favores. Hablar claramente del concepto de soborno. Soborno es cuando me piden algo para recibir algo a cambio. No podemos permitir el soborno en ningún aspecto de nuestra vida. Hablar del abuso sexual infantil y las formas en las que podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros amigos. Estos 10 sencillos consejos, mis hermanos, yo espero que sean de mucho aprovechamiento para ustedes. Esto es un tema muy amplio, en realidad resumirlo es un poco difícil, pero la intención de nuestra coordinadora Marlene y mío es generar este espacio para que ustedes puedan seguir aprendiendo y educando a sus familias, a su iglesia, a sus comunidades sobre este tema. Para mí ha sido pues una bendición y un privilegio estar con ustedes esta mañana. Que el Señor los bendiga. Mi oración es que usted y yo seamos esas personas de confianza donde los niños puedan recurrir y sentirse seguros y sobre todo
brindar las herramientas y las soluciones necesarias para que ellos puedan seguir creciendo sanos física, emocional y espiritualmente. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Cris. Como dijo Cris, este es un tema que si todos nos pusiéramos a compartir, ¿verdad? Ideas, pensamientos, testimonios, información que nosotros mismos hemos investigado, no terminaríamos hoy, ¿verdad? Es un tema muy amplio, un tema muy complejo de hablar, de recibirlo también. A veces toca las fibras más profundas de nuestro ser, mayormente si tenemos a alguien muy cercano a nosotros que pasó por ese problema, por ese trauma, o si fuimos nosotros mismos afectados por una desgracia como esta, ¿verdad? Y agradecemos a Cris por toda la información que nos ha brindado en esta mañana. Muchas gracias. Yo tomé notas acá muy valiosas y sé que todos ustedes lo hicieron, aprendieron muchísimo al igual que yo y agradecemos mucho, Cris, esta información tan valiosa. Y como dijo Cris, tal vez hoy no se abarcó todo lo que se podría abarcar en este tema, pero nuestro propósito es que ustedes como iglesia inicien y sigan desarrollando este tipo de pláticas en nuestra iglesia con el objetivo de proteger a nuestros niños. Quiero decirles unos anuncios para terminar. Yo estuve tratando de contestar las preguntas en el chat porque sé que el tiempo avanza y es sábado y todos tenemos planes, ¿verdad? Con nuestra familia. Es un día para estar en familia. Gracias por el tiempo que ustedes han tomado. De verdad lo apreciamos mucho. Y los últimos anuncios que quiero dar es, si en un caso usted no recibe el video, la grabación de esta plática, las políticas de protección que nuestra iglesia tiene, la presentación que hermana Cris dio y todo el material que vamos a compartir, escríbame un correo, ¿ok? Si usted no lo llega a recibir por alguna razón, yo voy a dejar mi correo ahorita mismo aquí en el chat para que ustedes puedan verlo. Y si en un caso usted no recibe la próxima semana toda la información, por favor, se comunica conmigo y yo con gusto se lo envío, ¿ok? Queremos que todos los que estamos conectados hoy recibamos toda la información que hoy se compartió. Si usted quiere planificar una charla de estas para su iglesia, para su distrito, y es posible hacerla por Zoom, yo sé que hermana Cris y su servidora estaríamos más que dispuestas para ayudarles, para acompañarles. Sé que hay muchas preguntas y la mayoría de ellas es dependiendo del contexto donde vivimos, ¿verdad? Y yo sé que en nuestros países hay organizaciones que podrían acompañarnos para nosotros acompañar luego a estas personas que enfrentan estas situaciones, pero debemos investigar, ¿verdad? Debemos preguntar. Y gracias, hermanos, de verdad, por tomar este tiempo. Gracias a todos.